Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más les saluda su amiga consejera espiritual psíquica Nancy. En esta oportunidad les traigo un ritual de amor casero, un amarre de amor solo con nombre, para que él o ella se desespere por ti. Bien, este amarre sirve para hacerle de una mujer a un hombre, de un hombre a una mujer, mujer, mujer o hombre, hombre. Bien, si nosotros estamos peleados con nuestra pareja, si nos hemos discutido, si de repente X motivos tenemos donde se está enfriando el amor, este es el momento para que ustedes recurran a la energía, al poder de la espiritualidad, para que este hombre o esta mujer regrese a nosotros de una manera desesperada, rápida y segura, eficaz. ¿Qué vamos a requerir, queridos amigos? Un lapicero rojo o un bolígrafo rojo, pimienta molida picante, bien, una hoja de papel bond blanca. Esta hoja tiene que estar blanca y nosotros lo vamos a cortar con nuestras manos. Bien, sin más que decirles, vamos a empezar entonces. Bien, una hoja de papel bond la vamos a doblar por la mitad y vamos a cortar con nuestras manos. Bien, en cada ritual que vamos a hacer, nosotros antes de iniciar cualquier ritual, cualquier amarre de amor, vamos a visualizar siempre en positivo. ¿Qué es lo que quiero lograr de esta persona? ¿Qué es lo que quiero lograr en mis trabajos? ¿No? En este caso, yo estoy cortando los bordes del papel. ¿Para qué? Para que toda la mala energía se vaya. Bien. Ustedes también así lo hacen, pensando, visualizando, moviendo con nuestras manos, porque al final nuestras manos son los que le van a dar energía a nuestro trabajo. ¿Bien? Nuestras manos, nuestros pensamientos, todo lo que yo quiero lograr, que este hombre o esta mujer que está peleado conmigo, que se ha enojado, que se ha discutido, o que de repente ya no me mira como antes, ya no tiene el mismo interés de antes, vamos a despertar nuevamente el interés. Bien, no importa si de repente por ahí lo partimos un poquito mal la hoja, no hay problema. Bien, ya tenemos así nuestra hojita. Bien, y vamos a utilizar el arte del 3×3. 3×3, en cada borde, en cada lado, vamos a cortar en forma triangular 3 huequitos. Es decir, así. Miren. 1, 2 y 3. ¿Esto para qué? Para que entre más energía. Igual, en los bordes también por acá, 3 huequitos. Pueden hacerlo, prácticamente puede ser en forma triangular, como ustedes lo vean, pero la cosa que vamos a darle para que entre estos huequitos que le estamos haciendo, para que entre más absorción de la energía viva, la energía pura que vamos absorbiendo en estos momentos. ¿Ven? 3. Igual acá. 3. De por sí ustedes se dan cuenta que ya le estamos dando calor con nuestras manos a este ritual, a esta hoja, que va a ser el pase para que él o ella regrese a mí. Esta hoja va a ser la puerta que abra el corazón de mi ser amado. Bien, ya tenemos así nuestra hoja. En esto vamos a dibujar con el bolígrafo. Ustedes ven que ya está bien. Le damos así calor, la sobamos, podemos meditar un ratito con ella, pero vamos trabajando. Bien, vamos a dibujar en la parte superior, en este lado, un sol. Bien, este sol va a ser mi representación, va a ser mi persona. Debajo del sol yo voy a escribir mi nombre completo, ¿ya? En este caso vamos a hacer un ejemplo, ¿bien?
Lucía, un ejemplo, Pimentel. Bueno, vamos a ponerle Medina. Bien, puedo escoger un ejemplo también, mi fecha, en este caso mi fecha de nacimiento, ¿ya? Y en este otro extremo, en la parte de abajo de la otra esquina, vamos a dibujar una luna. Una luna en cuarto creciente, ¿ya? Encima de la luna, prácticamente a la mitad del papel, voy a escribir el nombre de mi ser amado. Vamos a poner un ejemplo. Juan Valdárrago. Ramos. Y voy a escribir su fecha de nacimiento. Un ejemplo también, 10 de julio 1980. Un ejemplo, día, mes, año. Bien, ahora, en estas gráficas, ¿el sol qué es? El sol da la iluminación. El sol voy a representar yo. Yo le voy a dar calor a Juan Valdárrago, que ha sido la persona que se está alejando de mí, la persona que está frío conmigo, la persona que de repente ya no me mira como antes. Entonces yo le voy a transmitir mi calor, mi energía para que despierte el interés en mí. Bien, entonces a la mitad del sol voy a cruzar con el lapicero rojo, miren, hacia la luna. Bien, cosa que estamos juntando, cruzando los nombres. Bien, hecho esto, nosotros vamos a echar los requisitos, los ingredientes que va a hacer que despierte el interés por nosotros, ¿ya? ¿Cuál es el requisito? Como les dije, es la pimienta molida picante. Un poquito. Vamos a poner encima del nombre de Juan y le voy a sobar con nuestro dedo índice, así como están viendo. Al contrario, con mi dedo para el lado izquierdo. Bien, ¿para qué? Para que dé vuelta atrás todos sus pensamientos que están fríos conmigo, que Él me ame, que Él me quiera, que regrese a mí, que me busque, que me llame con desesperación. Bien, ahora, miren, acá no queda todo. Sabemos que en nuestros rituales nosotros también usamos energías que son nuestros fluidos, nuestras prendas, nuestras ropas, bien, o cabello. En este caso, encima del nombre de mi ser amado, yo puedo echar un poquito de sangre, un poquito de mis fluidos, de mi saliva o de mi periodo. ¿Para qué? Para que lo volvamos loco, desesperado, de una manera rápida y segura. Él o ella va a tener que llamarme hoy mismo, va a tener que buscarme hoy mismo. Bien, en este caso yo voy a usar un poquito de mi saliva con el dedo índice, ¿ya? Así, encima de la pimienta picante vamos a sobar. ¿Ven? Bien. Ya prácticamente estamos dándole más poder con esto para que este Juan Valdárrago reviva el pensamiento de amor. Bien, ahora, terminado esto, vamos a darle 3 dobles hacia mi lado. 1, 2, 3. Bien. En esta forma, ahora yo lo voy a enrollar en forma de pergamino hacia mi lado. Bien.
ya tenemos nuestro amarre propiamente dicho. Este envoltorio, este amarre lo tengo que echar dentro de una maceta llena de flores vivas, dentro de un jardín lleno de flores, junto a la raíz de un árbol, para que crezca, para que le dé vida a este amarre que estoy haciendo, y así él o ella va a venir desesperado a buscarme. Bien, sin más que decirles por el momento, queridos amigos, les doy muchas bendiciones, que Dios me los bendiga. Conmigo será hasta un nuevo video. Bye bye, amigos.